Y la verdad es que amo la visión de la casa, lo que tiene que ver con ir afuera, rescatar las almas, ir a los barrios, predicar la palabra de Dios a aquellos que les cuesta acercarse. Y oraba y le pedía al Señor dirección, cómo hacer para que la iglesia se despierte. Porque lo que pasa, hermanos, que había como que la iglesia entró en un sueño espiritual. Y muchas veces, hermanos, a los que estamos al frente, el Señor nos levanta a la madrugada a orar porque algo está pasando dentro de lo que es la congregación. Entonces el Padre me hablaba y me decía, predicar sobre el llamado, hablar de lo que tiene que ver el llamado. Hermanos, cuando escuchamos la palabra llamado, directamente lo relacionamos con ministerio y servicio. Pero el llamado de Dios es algo mucho más profundo, y eso es lo que yo quiero hoy remarcar. Y Dios me traía a memoria cuando yo comencé en el camino de Dios, cómo Él me llamó, cómo Él me puso en un lugar, hermanos, y yo no quería estar. Acá la pastora sabe, el apóstol que me decía, vos vas a adorar a Dios, y yo le decía, no, déjenme acá nomás donde estoy, no estoy bien. Estaba ocupando una silla, recibía y me llenaba y me liberaba. ¿Cuántos de nosotros estamos así hace años? Entonces Dios me hablaba sobre el llamado y me hacía recordar cómo yo viví cada etapa de lo que tiene que ver el ministerio y de cómo Dios trató conmigo. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, Dios me decía que a pesar de las tormentas, de las luchas y todo lo que vino, que si yo le contara, no nos alcanzaría la noche. Pero ¿sabe lo que me dijo el Señor? Fue la perseverancia que te trajo hasta acá. Amén. Y lo que pasa con la iglesia, hermanos, con aquellos que son llamados por Dios, la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Déjame decirte que si estás en este lugar es porque fuiste llamado por Dios. Y cuando Dios te llama ¿con qué? Con su palabra, con su voz, como Dios creó todo el cielo y la tierra, con su voz, con su palabra. Y Dios te llamó con su palabra, con su voz, pero ¿saben qué, hermanos? Muchos le dicen al Señor, déjame acá nomás, déjame que yo estoy tranquilo, pero déjame decirte que yo le decía lo mismo a Dios. Y cuando hay un llamado, hay un sello que Dios pone en tu vida, nadie lo puede quitar, ni siquiera vos podés evitarlo. Amén. Porque el Señor te va a visitar, el Señor te va a tocar en las madrugadas, el Señor no te va a dejar dormir, porque no es el diablo solamente que no te deja dormir, es Dios, porque te está llamando a que le digas, Él aquí, Señor. Aleluya. Amén. Entonces, vamos a ir a la palabra, pero antes de ir a la palabra, quiero decirte la profundidad del llamado. El Señor no te llamó solamente a un ministerio y a un servicio. El servicio, hermanos, es una gratitud al Señor. El llamado que Dios te hace a ti, iglesia, para que despiertes. El Señor te dice, yo te llamé a la salvación. El Señor te llama y te designa sin un ministerio, pero el Señor te llama a la santidad y te llama a una misión. Todos los que estamos aquí hoy tenemos una misión que cumplir de parte de Dios. Y mientras que pasan los años y te pegas a lo que Dios te está llamando, las bendiciones quedan estancadas.
Decirle sí a Dios. Hoy yo te animo a que le digas sí a Dios. Pase lo que pase, pese lo que pese, porque el que te está llamando no es cualquiera. El que te está llamando es el Todopoderoso. Es aquel el que todo puede, no hay nada imposible. Entonces déjame decirte, si Él te llama, ¿quién puede contra vos? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Decir al que está a tu lado, y ese es el título de mi predica, tu llamado, decir al que está a tu lado, tu llamado, tu misión, tu llamado, de nuevo, tu misión. Y eso es lo que, hermanos, vamos a ver hoy. Vamos a abrir la palabra en Jeremías capítulo 1, verso 4. Jeremías capítulo 1, verso 4. Cuando encuentran me dicen amén. 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 Voy a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te dijo el profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Amén a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 4. Vino la palabra. ¿Qué vino? Hasta Jeremías, la palabra. Qué poderosa la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces tenemos por poco la palabra, tenemos la Biblia, nos levantamos, lo tenemos ahí escondidito y no nos damos cuenta que la palabra que podemos recibir en el día es como una inyección a mi espíritu para poder batallar contra todo lo que se viene. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces decide que está a tu lado, la palabra de Dios tiene poder. Aleluya. Dice en el verso 5: antes que te formase, Dios te conoció, como le dijo a Jeremías. Él te lo conoció antes de que se forme en el vientre de su madre. Lo conoció y lo santificó. Miren el pensamiento de Dios. Lo llama, le asigna, y ya le se dio, como hoy te estaba diciendo, Dios te llama y te asigna una misión de entrada. A Jeremías lo llamó como profeta, pero aquí podemos tener profetas, evangelistas, podemos tener apóstoles, podemos tener maestros de la palabra. Dios te puede estar llamando en esos ministerios. Por eso hoy Dios quiere traer un despertar, que aceptes tu ministerio. Jeremías le dice al Señor en el verso 6, dice: yo dije, la expresión de Jeremías era una expresión de asombro o quizás de miedo. Quizás escuchaste que alguien te dijo: Dios te llamó para ir a las naciones a predicar la palabra, para sacar de las cárceles a aquellos que están cautivos, y tuviste miedo. Yo no puedo. Jeremías le dijo a Dios: soy un niño. Y en verdad era un niño. Y aquí hay personas que tienen 30, 40, 50 años
Amén. ¿Me va a querer igual? Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces, lo que quiere hacer Dios es despertarte. Despierta, iglesia. El diablo se está riendo. Y nosotros tenemos la palabra viva y eficaz para soltar el arma poderosa. Amén. Que es en tus manos. Amén. Y el diablo viene, te empieza a susurrar y no te le crees. Amén. Y eres un mentiroso. Yo sé que Entonces soy. Dios viene a recordarte con esta palabra que Él te llamó. Amén. Y si Él te llamó y te asignó, Él te va a respaldar. Amén. ¿Qué quiere decir que Él te respalde? Te va a poner palabra en tu boca, que te va a dar autoridad para poder derribar todo lo que se levanta en tu contra, en tu familia. Amén. Vas a orar y vas a ver cómo el diablo va a salir automáticamente, pero ¿qué pasa? La iglesia sigue durmiendo. Resulta que Dios te despierta a las 2 de la madrugada, 3, te gana el sueño. Voy a dormir un ratito más. Después me levanto. ¿Qué pasa si Dios te levantó a las 2 o 3 de la mañana porque venía un peligro? Tu hijo, tu casa, tu esposo. Venía un peligro y Dios te despierta porque eres su hijo y te dice levantarte a batallar porque algo se viene. Y si Dios te llama a orar a la madrugada, gente que tiene miedo, déjame decirte que si Dios te despertó, Él te va a rescatar. Amén. Todo espíritu que es enviado para que no duermas, que no descanses, para que al otro día te levantes cansado Amén. y no tengas ganas de trabajar y no tengas vida y te sientas triste porque tu cuerpo no tiene fuerza para hacer nada. Cuando Dios te quebranta, es Él que te despierta y te levantas a orar. Tenés una fuerza que no sabés de dónde vino, porque es el Padre, es el Espíritu Santo que te está diciendo levántate, yo te voy a respaldar, y te levantás a la mañana con un gozo y una alegría, porque es el Espíritu de Dios que te está llamando. Amén. Entonces, iglesia, despertate. Decir al que está a tu lado, despertate, despertate, deja de dormir. Aleluya. Dice en el verso 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para, escuche bien, arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Mira lo poderoso que es la palabra de Dios. Amén. Y lo tenés acceso a su palabra para poder derribar todo argumento del diablo, todo diseño. Usted sabe que usted está durmiendo la noche y el diablo comienza a diseñar cómo va a ser su día y cómo le va a molestar. Usted sabe, ¿no? Porque él no descansa. Somos nosotros los que nos dormimos. Y él va a decir, a esta le voy a tocar en sus emociones, a este le voy a tocar en su economía para que se decaiga, a este le voy a mandar a alguien que le pelee, que traiga pelea en su casa, malas noticias, y con eso ya le tiró para abajo. Pero ¿qué tengo que hacer para que eso no me afecte? Tengo que levantarme a la mañana y leer una palabra. Soltar la palabra sobre mi vida en mi casa. Soltar la palabra sobre tu iglesia. Si estás viendo que tu iglesia está siendo atacada, si estás viendo que tus pastores están enfermos, comenzá a soltar palabras. Sanidad ahora. Dile al Señor, no importa la distancia, mando palabra de sanidad sobre mis pastores, fortaleza. Mando palabra
pero cómo me sentí tan feliz y contenta. Amén. Aleluya. Porque yo decía, hermanos, no puedo creer lo que estoy viviendo. Este era mi sueño, adorar, cantar. Pensé que nunca iba a llegar ese momento, pero Dios lo preparó. Amén. Aleluya. Y luego pasó el tiempo, hermanos, comencé a llegarme, a buscar de Dios. Pero vino un profeta y me dijo, Dios te va a usar para predicar la palabra, para desatar libertad y romper las cadenas. Luego, nuevamente yo a mí no creía, le rechazaba, decía, Dios, déjame acá tranquila, nada más adorándote, levantando la mano que a mí me gusta. Amén. Hasta que viene la pastora y me dice, vos vas a predicar, vas a dar un devocional un día miércoles. Otra vez lembré todo. No sé ni lo que dije. Me olvidé todo lo que tenía que decir, me paré, pero luego me bajé feliz, porque estaba adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y estaba venciendo todo lo que a mí me atacaba, que era la timidez. Hermano, yo no me iba a la escuela a llevar a mis hijos porque no podía estar con mucha gente, me ahogaba. Tenía ataque de pánico. Y de repente me encontré predicando delante de mucha gente. ¿Saben por qué les cuento esto? Porque nada es imposible para Dios. Amén. Nada es imposible para Dios. Por eso si aquí hay alguien que dice, yo no puedo, Señor, déjame acá nomás que yo siga calentando la silla. Hay gente acá con un ministerio tan poderoso, intercesores de fuego, Amén. profetas, maestros de la palabra que están callados, están mudos porque el diablo le convenció que no pueden salir de ahí. Amén. Pero Dios hoy viene a derribar ese argumento. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo le creo al Padre, porque lo hizo en mi vida. Hermanos, cuando la pastora me dice un día, tremendo tu llamado, en el bautismo me liberé, hice desastre. Y la pastora me dice, nunca he visto algo así, peor me sentía yo. Otra vez yo, haciendo mi espectáculo. Pero ahí ellos me dijeron, algo grande se viene en tu vida, Dios te va a usar. Amén. Yo seguía negándome a lo que Dios me llamó. Pero ¿qué pasa, hermanos? No puedes negarte a Dios porque Dios te va a visitar, hasta en tu casa te va a llegar. Hacíamos casa de oración donde vivíamos, yo vivía con mis hijos y un joven se manifiesta de la nada. Me voy a descansar porque al otro día tenía que trabajar y este joven me dice, yo me quiero quedar un rato más a mirar videos. Bueno, le digo, me acuesto, estaba orando y este joven se acerca y me toca. Y le miro, hermanos, sus ojos estaban dando vueltas. Comenzó a retorcerse. Y yo le dije a Dios, no sabía nada, yo no sabía liberar, apenas oraba, apenas, hermanos, no tenía conocimiento de la palabra, apenas leía un versículo, no entendía nada. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando comenzó a manifestarse y se puso de una manera que comenzó a dañar su cuerpo, como una forma de araña, y por momentos
fui usado por Dios, hoy cierto profeta de la nación. Por eso se manifestaba de tal manera. Y me dice, yo te vi en visión cuando estaba poseído. Y te vi como no venías arriba de un caballo con alguien que no se podía ver su rostro. Y venía y no me gritaba, subiste al caballo, y una mano se extendió y lo sacó de ese lugar. Y yo comencé a entender que era lo sobrenatural de Dios. Aleluya. Amén. Era Dios mismo, hermanos. Era Dios mismo, lo sacó, lo salvó de la muerte, porque él comenzó a golpear su cabeza contra la pared. Se retorcía, hermanos, el cuerpo. Si Dios no venía, este joven no sé qué le iba a pasar. Ahí entendí y le dije al Señor, gracias. Gracias por venir, Señor, a intervenir. Heme aquí, acá estoy para lo que quieras. No importa lo que se venga, no importa quién se levante, yo conozco tu poder. Y así como viniste acá a salvarnos, lo vas a hacer siempre. Así que acepto lo que se viene, acepto los procesos, acepto las luchas y las pruebas. Me detengo a hacer tu voluntad. Direccióname, Señor. Y ahí el Señor comenzó a hacer la obra en mi vida. Me Amén. dio revelación de la palabra. Cuando le obedeces a Dios, el Espíritu Santo te va a tomar, te va a abrir el entendimiento. Vas a comenzar a caminar en el Espíritu. Vas a comenzar a leer la palabra de Dios y se te va a revelar. Y todo lo que no es de Dios vas a comenzar a dejar. Y no vas a entender cómo es que dejaste los vicios. Cómo es que dejaste las adicciones. ¿Cómo es que dejaste de mirar cosas que a Dios no le agradan? ¿Sabes por qué? Porque le dijiste sí a Dios. Amén. Le dijiste sí a Dios y el Espíritu Santo comienza a convencerte del pecado. Y ahí comenzás a renunciar a todo lo que a Él no le agrada y comenzás a crecer. Comenzás a crecer. Y vienen los ataques, sí, pero viene la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vienen los ataques, pero viene la victoria. ¡Oh, llama, lama, me atacó en la economía. Yo le dije al Señor, acá me quedo. Vos tenés la última palabra. Me atacó en mi salud, que me quedé 2 semanas postrada en una cama porque los grupos sabían que estábamos ganando alma en los anexos. Tuvo que ir el pastor Jonathan a orar por mí. Fue impresionante lo que salió de mi cuerpo. Y él me dijo, te quieres ver 3 metros bajo tierra. Me acuerdo bien ese día. Y entonces entendí que la batalla que estaba librando era fuerte, que yo no me podía quedar dormida, que yo tenía que levantarme a batallar, a tomar lo que Dios me dio, a comenzar a hacer guerra contra todo lo que se levanta. Y ahí el Señor me revela el nombre del brujo, de la bruja de la cuadra, y dónde estaba enterrado la brujería. En la esquina donde hacíamos el anexo. Y le pregunté al Señor qué hacemos. Le consulté al apóstol. Y el apóstol me dijo, orá. Orá antes de tocar eso. Y ahí comenzó, hermanos, a llenarse el anexo. La enfermedad se fue. Toda brujería que hacían, hermanos, no hacía efecto. La gente se llenaba más de Dios. Las almas venían del norte, del sur, del este y del oeste. Familias que se entregaban a Cristo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que dijo, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Decirle, sí, heme aquí. No quiero calentar
había alguien que caminaba conmigo. Amén. Había alguien que se iba donde yo me iba. Había alguien que me levantaba en las mañanas y me decía, yo te amo, hija, levántate. Yo te amo, hija, yo te respaldo. Hoy el Señor te dice, no estás sola. El Señor te dice, yo te amo. Si viene el diablo a decirte esa enfermedad te va a destruir, déjame decirte que ella se llevó toda la enfermedad a la cruz del Calvario. Cuando el diablo te dice, no puedo, decide a Satanás, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, Shakwa, Lama, Bea, Eva, sé, en el nombre de Jesús. Hay poder en tu presencia, Padre. Hay poder en tu presencia, Señor. Hoy se van a activar esos dones dormidos. Hoy se van a levantar a orar a aquellos que Dios les quebranta y se vuelven a dormir. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Santo es el Señor. Hermanos, todos los días vamos a liberar una batalla. Pero si caminar conforme a la voluntad de Dios y hacer lo que Dios te dice, porque sí hay requisitos para ser un hijo fiel, un hijo conforme a la voluntad de Dios, es comenzar a hacer una lista de lo que a Dios no le gusta. Así se llama una lista, comenzar a tachar. Esto no le gusta a Dios, lo dejo. No puedo, entro en un ayuno, oro para que mi carne mengue, lo rechazo de mi vida y acepto al Espíritu Santo que me guíe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No puedo dejar el vicio. Me cuesta, entro en un ayuno y le pido al Señor que saque ese vicio de mi vida y que unja mis ojos. Porque hoy, hermano, como decía la pastora, hay gente que está cayendo como mosca, dice ella, caen muertos. Y el diablo, hermano, se está llevando almas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos preocupados por lo que hace el hermano. ¿A qué nos viene a ayudar tampoco? La pastora pide ayuda, somos 80 días, aparecen 8. Decir, usted sabe lo que es orar por una persona. Yo quiero que usted levante la mano a ver quién oró por alguna persona y sintió la carga. Yo quiero que usted levante la mano. Usted sabe lo que es orar por 50 personas, 60, 1000 personas. Las cargas que llevan, que se tienen que despojar después, están llevando la carga de toda esa gente. Usted se va tranquilito a su casa a dormir y resulta que aquel que ora no puede pegar ojo. Y cuando llama a un ayuno no quiere venir nadie. Hermanos, si nosotros venimos a ayunar por nosotros, le quitamos la carga a ellos también. Porque nuestra carne empieza a menguar y comenzamos a caminar conforme a la voluntad de Dios. No le tenemos que molestar a los pastores con problemas, que no puedo venir, que me duele el cuerpo. Comenzaba hasta el día que duele el cuerpo, comenzar a echarle fuera al diablo, a aplicar la sangre de Cristo sobre tu vida, de la cabeza hasta la planta de los pies. No le creas, no te acuestes. Comenzaba a traer a caminar y en el nombre de Jesús yo estoy sana, yo estoy libre para la gloria de Dios, porque mi Padre es el grande, mi Padre es el todopoderoso. Por tanto, yo no te creo, Satanás.
Si yo sé que eso no tengo que hacer y quiero que mi casa esté bendecida y que el Espíritu Santo esté ahí, ¿qué tengo que hacer? Apagar la tele. Usted, mamá, usted, papá, es la dueña de su casa, usted manda, usted es la autoridad. Si su hijo quiere mirar, que sale afuera. Cuida tu casa. Si quiere escuchar música secular, échale. Esta es casa de Dios. Amén. Esta es casa de Dios. Aleluya. Yo lo santifico. Yo oro para que el Espíritu Santo esté acá. No voy a permitir que vengas a contaminar. Tomar la autoridad. Amén. Tomar la autoridad. Yo digo porque yo hago eso. Vos querés escuchar música secular, ponete la auricular. Pero acá no vas a contaminar tu casa. Amén. Porque yo no me paso batallando para que vos vengas a contaminar. Tomar la autoridad, purificar tu casa. Para que la miseria se vaya. Para que la escasez se vaya. Para que la enfermedad se vaya. Empezar a luchar por tu tierra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ayer la pastora predicaba sobre la mente, los pensamientos que te dominan, que el diablo te predica, te queda instalado de lo que creíste. Hubo liberación tremenda anoche. Fue impresionante lo que pasó, fue su liberación. Porque se pasaron orando, ayunando, para que eso suceda. ¿Y qué pasa? Te liberaste y te fuiste otra vez, hiciste lo que quisiste afuera. No te hagas orar, ¿no? Si querés seguir en el mundo, quédate ahí tranquilo y contento con Satanás, que te va a dar la mano y va a hacer como. Cuando dicen amén, Amén. me va a querer igual que usted. Yo le dije al Señor, poné palabras en mi boca. El pueblo se tiene que alinear, tiene que saber la verdad, no tiene que seguir centrado, no tiene que decir por qué sigo así, por qué sigo enfermo, por qué sigo atado, por qué no puedo crecer en el ministerio. Si tenés toda la verdad, acá se te predica la verdad, se te corrige, resulta que se te corrige y te enojas y no querés venir más a la iglesia. Esa parte no me gusta, ¿verdad? Amén. Yo me acuerdo que me retaban, yo me iba. Después lo más del Espíritu Santo me quería estar en mi casa. ¿Saben que el que le corrige le ama? Dios nos ama tanto, hermano, que Él nos corrige. Nos está mirando lo que hacemos. Y Él siempre va a mandar a alguien que te diga, que te predique. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Con esto voy a terminar. Quiero decirte que si Dios te llamó, así como lo llamó a Moisés, que también Moisés se negó y dijo, Señor, buscaré a otro. Él le dijo, te voy a mandar a libertar a un pueblo entero. Y él le dijo, no. Y van a decir, ¿quién soy yo? Para ir a hablar al rey. Pero sin embargo Dios insistió y le dijo, yo voy a hacer señales, ellos te van a creer. Hermano, cuando caminas conforme a la voluntad de Dios, las señales te siguen. Así como usted vio hacer las señales, los milagros, cuando uno hace la voluntad de Dios, el milagro de Dios se manifiesta. ¿Qué pasó con Moisés? Dios se enoja en un momento y le dice, bueno, te voy a poner a tu hermano, porque él decía, yo no sé hablar, porque decía que era tartamudo. Pero lo que estaba haciendo Moisés, ¿qué era? Poner excusas. ¿Qué es lo que Dios me dijo? El pueblo pone excusas, no porque tengo 3 hijos. Hermano, yo tenía 3 hijos que también tenía que mantener, y era mamá soltera cuando Dios me llamó. Y tenía 3 trabajos. Y tenía que estar en alabanza. Me iba a la casa de oración. Me pusieron a predicar en la casa de oración. Lo que te quiero decir, hermano, es que si vos amás a Dios,
Poné palabra en mi boca para levantar al que está caído. Poné palabra en mi boca para traer a aquel que se fue al mundo. Poné palabra en mi boca para levantar a aquel que se siente muerto. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El Señor te ama. El Señor me mostró el amor que tiene hacia mí, hermano. Yo fui rechazada por mi familia, por mi mamá. Durante 15 años no supe nada de mi familia, ni ellos me buscaron, yo tampoco. Sufrí mucho tiempo, me acuerdo que la pastora me ministró sanidad en el alma muchos años. La falta de amor de mi familia, que son un montón. Y ese sufrimiento, hermano, me llevó a mí a conocer a Dios. Hoy entiendo por qué fui rechazada. Vine a la iglesia, también fui rechazada por muchos hermanitos. También trataron de poner obstáculos en mi ministerio. ¿Saben qué le dije a Dios ayer, hermano, cuando estaba orando? ¿Cómo es que yo aguanté tanto? ¿Cómo es que yo aguanté tanto rechazo? Porque hay gente que pasa eso y se quita la vida. Porque ya Él me eligió en el vientre de mi madre para un propósito. Por eso quiero decirte que Él ya te cogió en el vientre de tu madre. Amén. Ya estás señalado para algo. Amén. Por eso levantate. No le creas al enemigo. Hoy yo entiendo que fui rechazada porque cuando vine al camino de Dios, hermanos, yo me enamoré de Dios. No había nada para mí afuera. Nada. Me perdí de Dios y dije, esto es lo que yo quiero, este es el amor verdadero. Este es mi amor, yo no lo voy a soltar por nada. Por eso resistí. Por eso permanecí. Porque conocí el verdadero amor. Aleluya. El hombre te falla. Las personas te van a traicionar. Gente que no va a creer en tu llamado. Gente que cuando estabas bien estaban a tu lado, pero resulta que todo te fue mal y desaparecieron. Pero el verdadero amor viene de Dios y Él no te sube. Él no te sube. Por eso decirle sí a Dios hoy, Señor, heme aquí. No importa lo que se venga. Yo acepto